presentado por Pachi Sánchez. Temas a exponer: 14.2 Gráficas de control para la abreviación y la media. 14.3 Gráficas de control para atributos. Tomamos de referencia del libro de Estadística Inferencial 2, el cual vamos a continuar con la realización de los siguientes ejercicios. Ejercicio 1. Especificaciones de producto. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas. Recientes gráficas de control, media y R indican que el proceso de llenado de las latas de Coca-Cola están bajo control estadístico. Nos preguntan que si estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebidas razonables cercanas a 12 onzas y por qué. Como respuesta, decimos que no, porque si el proceso está bajo control estadístico, sabemos que las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varían mucho. Pero el hecho de estar bajo control estadístico no indica si se cumplen las especificaciones del producto. Esto sería para respuesta del ejercicio 1. Ejercicio 2. Considere datos del proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola. Nos preguntan que en qué contexto denota la media y rango el límite superior y el límite inferior. Como respuesta, decimos que nos ayudarán a monitorear los aspectos importantes dentro de la evaluación de datos en los procesos, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para identificar los puntos que sean inusuales. Ejercicio 3. Variación de datos de proceso. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En este contexto, ¿qué significa variación aleatoria? De un ejemplo de variación asignable. Como respuesta, decimos que la variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo que la respuesta variarán, pero un ejemplo son las cantidades cambiantes de Coca-Cola que resultan de maquinaria que se desgasta por un uso intensivo. Esto sería nuestra respuesta al ejercicio número 3. Elevaciones del lago Mead. A continuación se presenta una gráfica de medias, el cual está en la parte superior, y una gráfica de rangos que está en la parte inferior, obtenidas con las elevaciones mensuales del lago Mead en la presa Howard. Las elevaciones están expresadas en pies sobre el nivel del mar. Las gráficas de control se basan en las 12 elevaciones mensuales de cada 71 años consecutivos. Nos preguntan que indiquemos las gráficas que si existe acerca de un control del lago Mead, el cual podemos observar que en las gráficas de medias están fuera de los límites tanto inferior como superior. De los 3 criterios se encuentran los 8 puntos consecutivos fuera de los rangos, el cual decimos que existe un valor excepcionalmente bajo y que es necesario investigar la causa. Y para la gráfica de rangos, en punto inicial estuvo en un punto considerablemente controlado, pero conforme fue aumentando los años, se fue saliendo dentro de los parámetros, el cual podemos indicar que existe una variación, el cual va aumentando al pasar los años. Podemos observar que después de los años 50 las elevaciones del lago fueron aumentando. Esta sería nuestra respuesta al ejercicio 4. Interpretación de gráficas de rachas. En los ejercicios 5 al 8, examine la gráfica de rachas de un proceso de llenado de latas de 12 onzas y realice lo siguiente. Determine si el proceso está bajo control estadístico. Si el proceso no está bajo control estadístico,
identifique las razones de ello. Sin tomar en cuenta el control estadístico, ¿parece que el proceso se comporta como se debe hacerlo? Para la gráfica número 5, podemos indicar que está bajo control estadístico. Para el inciso B, no se aplica. Para el inciso C, la variación es demasiado grande, de manera que algunas latas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan de forma insuficiente. Para la gráfica 6, decimos que está fuera de control estadístico, ya que el proceso va aumentando, causando una inestabilidad, el cual se requiere investigar las causas que lo generen. Y su variación, al aumentar, no se comporta como se debe, el cual se debe revisar si algunas de las latas se llenan más rápido que las otras. Para la gráfica número 7, indicamos que está fuera de control, ya que hay puntos consecutivos tanto por debajo como por encima de la línea central. Y parece que el proceso no se comporta como se debiera hacerlo. Parece que hay un cambio en las variables del proceso, ya que todos los valores bajos se presentan al principio. Y para la gráfica número 8, indicamos que está fuera de control estadístico, ya que existe un patrón repetitivo, el cual no es aleatorio, y por eso el proceso está inestable. Y se requiere revisar la causa del problema para resolverlo. Esta sería la respuesta a nuestros ejercicios realizados. En los ejercicios 9 a 12, utiliza los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto invernadero. En el ejercicio 9 nos dicen que calculemos los valores de la media y el rango, tanto también como los valores del límite superior y límite inferior de cada gráfica. Para resolver este ejercicio nos dirigimos a Minitab, Estadística, Gráficas de control, Gráficas de variable para subgrupos y X-barra. En las observaciones ponemos la concentración de dióxido y el tamaño de subgrupos, el valor de 10. ¿De dónde sacamos este valor? Los datos por cada año tienen 10 valores, el cual se dividen en subgrupos. Por eso anotamos el valor de 10. Proseguimos a dar a aceptar. El cual como respuesta a este ejercicio indicamos que la media tiene un valor de 319.26. El rango tiene un valor de 6.69. La gráfica de rangos tiene un límite inferior de 1.49 y un límite superior de 11.89. Así como la gráfica de medias, su límite inferior es de 317.20 y su límite superior es de 321.32. Con eso concluimos el ejercicio que realizamos. Ejercicio 10. Construye una gráfica de rachas para los 130 valores. Al parecer, existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de la gráfica de rachas? Para resolver este ejercicio, nos dirigimos al ejercicio 9, los datos, el cual nos vamos a Minitab. Nos dirigimos a estadística, herramientas de calidad, gráficas de corridas. En subgrupos ponemos la concentración de dióxido. Ponemos los datos que sean las gráficas de las medias. Proseguimos a dar a aceptar.
el cual como respuesta indicamos que no existe un control estadístico, ya que la gráfica va ascendiendo gradualmente al pasar los años. Esta sería nuestra respuesta al ejercicio 10. Ejercicio 11. Gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica R y determine si las variaciones del proceso están bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control de una variación estadísticamente estable. Para realizar este ejercicio nos basamos en la tabla de concentraciones de dióxido de carbono, el cual para resolverlo nos dirigimos a Minitab, Estadística, Gráficas de control, Gráficas de variable por subgrupos y nos dirigimos a la gráfica R. En observaciones ponemos los datos de concentración de dióxido que vimos previamente en la tabla. Tamaños de subgrupos indicamos 10, el cual nos los da el ejercicio número 11. Proseguimos a dar a aceptar. Como podemos observar, la variación del proceso está fuera de control, ya que se violan los 3 criterios para la estabilidad estadística. Existe un patrón de valores crecientes que no es aleatorio, existe puntos fuera de los límites de control y hay 8 puntos por debajo de la línea central. Esto sería nuestra respuesta al ejercicio número 11. Ejercicio 12. Gráfica media. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica media y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Para resolver este ejercicio, nuevamente lo realizamos mediante esta tabla de concentración de dióxido de carbono, el cual nos dirigimos a Minitab, Estadística, Gráficas de control, Gráficas de variable por subgrupo y X barra. Ponemos las observaciones concentración de dióxido de carbono y subgrupos valor de 10. En este caso, nos enfocamos exclusivamente en la gráfica de las medias. Los voy a separar un poquito ya que no se alcanzan a ver. Como respuesta a este ejercicio, indicamos que la gráfica indica que la media del proceso está fuera de control, porque al menos uno de los 3 criterios para establecer una falta de control no se satisface. El primer criterio no se cumple, porque hay una tendencia creciente, como podemos observar. En el segundo criterio, no se satisface porque existen puntos fuera de los límites, tanto inferiores como superiores. Entonces, concluimos que la gráfica está fuera de control estadístico. Esto sería como respuesta al ejercicio 12. Consumo de energía. En los ejercicios 13 al 16 nos dicen que nos remitamos al conjunto de datos 12 del apéndice B y que utilicemos las cantidades de electricidad consumidas en kilowatts en la casa del autor. Permite que cada subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades cada uno, el cual nos dicen que en el ejercicio 13 calculemos los valores de la media y el rango para cada año y que también
obtengamos los valores del límite superior así como del límite inferior para cada gráfica. Para resolver este ejercicio, nos basamos en los datos del conjunto número 12, consumo de electricidad. Los subgrupos se dividen en 8, que son los años, y el número de datos de cada año son 6. Proseguimos a resolver el ejercicio, el cual nos dirigimos a Minitab, estadística, gráfica de control, gráfica de variables para subgrupo y X-barra. En observaciones ponemos lo que son consumos de electricidad y subgrupos, el número de tamaño que viene siendo 6 cantidades. Proseguimos a dar a aceptar. El cual, como respuesta a este ejercicio, decimos que su media tiene un valor de 2782, así como el rango de 1729, donde nos indican que la gráfica de rangos tiene un límite inferior de 0 y un límite superior de 3466, así como la gráfica de las medias tiene un límite inferior de 1946 y un límite superior de 3618. Esto sería nuestra respuesta para el ejercicio 13 que acabamos de realizar. Ejercicio número 14. Consumo de energía, gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica de rangos y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control, el cual se hace el rechazo de una variación estadísticamente estable. Para resolver este ejercicio, nuevamente nos dirigimos al conjunto de datos número 12, el consumo de electricidad de una casa, y nos enfocamos en el consumo de electricidad de kilowatts. Proseguimos a dar a Minitab, a estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y gráfica R. En observaciones, ponemos los datos que tenemos de consumo de electricidad y el tamaño de subgrupos número 6. Proseguimos a dar a aceptar. El cual, como podemos observar, la gráfica está dentro del control estadístico, ya que no cumple ninguno de los 3 criterios, ni de los 8 puntos continuos, ni ningún punto fuera de los límites, tanto inferiores como superiores, el cual como respuesta indicamos que en este ejercicio tiene una buena gráfica de control estadístico. Esto sería para la realización del ejercicio que acabamos de hacer. Ejercicio 15. Consumo de energía, gráfica media. Permita que cada subgrupo consiste en los 6 valores de un año. Construya una gráfica de medias y determine si el proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control. Para realizar este ejercicio, nuevamente nos remitimos al conjunto de datos número 12, consumos de electricidad de una casa, y tomamos los datos de consumo de electricidad de kilowatts. Nos dirigimos a Minitab, a estadística, gráficas de control, gráficas de variable para subgrupos y X-barra. En observaciones, ponemos los datos de consumo de electricidad y de subgrupos el valor 6. Proseguimos a dar a aceptar. Como verán, este es el resultado de las gráficas, el cual nos enfocaremos en las medias de las muestras. Y como resultado, decimos que la gráfica está bajo control estadístico, ya que no hay ningún punto que esté fuera de los límites, tanto inferiores como superiores. Esto sería para el ejercicio número 15.
Ejercicio 16. Consumo de energía, gráfica de rachas. Nos dicen que construyamos una gráfica de rachas para los 48 valores. Al parecer, existe un patrón que sugiere que el proceso no está bajo control estadístico. Para resolver este ejercicio nos dirigimos a Minitab. Nuevamente, tomamos de referencia los datos de consumo de electricidad, pero en este caso, para resolverlo, nos dirigimos a Estadística, Herramientas de calidad y Gráficas de corrida. En subgrupos, en filas, ponemos consumo de electricidad. Indicamos que los datos de subgrupos se identifiquen en medias. Proseguimos a dar a aceptar. El cual, como podemos observar, la gráfica está dentro de los parámetros, diciendo que no hay un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Con base en la gráfica de rachas, parece que el proceso está bajo control estadístico. Esto sería nuestra respuesta para el ejercicio. Consumo de energía. En los ejercicios 17 al 20 nos dicen que nos remitamos al conjunto de datos 13 del apéndice B y que utilicemos las cantidades de voltaje medidas para la energía suministrada directamente a la casa. Permita que cada subgrupo consista en las 5 cantidades de los días hábiles de la semana, de manera que los primeros 5 voltajes constituyen al primer subgrupo. En el ejercicio 17 nos dicen que calculemos los valores de la media y el rango para cada subgrupo y que también obtengamos los valores del límite superior y límite inferior de ambas gráficas. Para resolver este ejercicio, nos dirigimos al conjunto de datos 13, mediciones de voltaje de una casa, y tomamos de referencia los datos de casa Pulse, el cual nos dirigimos a Minitab, y yo ya tengo aquí los datos en la columna. Proseguimos a Estadística, Gráficas de control, Gráficas de variable para subgrupos y X-bar. En observaciones ponemos como datos casa y el número de tamaños valor 5. Proseguimos a dar a aceptar. El cual, como respuesta a este ejercicio, indicamos que la media tiene un valor de 123.66, un rango de 0.375, su límite inferior del rango es valor 0, su límite superior es de 0.79, así como la gráfica de medias tiene su límite inferior de 123.45 y de límite superior 123.88. Con esto concluimos a la respuesta de este ejercicio. Ejercicio 18. Gráfica de media. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica de medias y determine si el proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que el proceso está fuera de control. Para resolver este ejercicio, tomamos de referencia los datos del conjunto B número 13, mediciones de voltaje de una casa. Nos dirigimos a Minitab, Estadística, Gráficas de control, Gráficas de variable para subgrupos y X-bar. En observaciones ponemos los datos de casa y subgrupos número 5. Proseguimos a dar a aceptar, el cual nos arroja este resultado de las gráficas. Tomamos de referencia la media de las muestras. Otra forma de obtener esta gráfica es mediante asistente, el cual lo realizaremos para que se den otra idea de cómo resolverlo. Nos dirigimos a asistente, gráficas de control, nos dirigimos a lo que es gráficas X barra, los datos ponemos de columna a la casa,
los datos de casa, los subgrupos número 5 y los límites ponemos a estimar. Damos a aceptar. El cual, como pueden observar, por los dos métodos nos dan el mismo resultado. Enfocándonos en la gráfica de medias, podemos decir que la media del proceso pudiera no ser estable, ya que 3 subgrupos, o sea 3 puntos, están fuera de los límites de control. Tenemos que tener en cuenta que puede haber un 0.7% de subgrupos fuera de control en virtud de las probabilidades, aunque el proceso sea estable. Esta sería nuestra respuesta para el ejercicio que acabamos de hacer. Ejercicio 19. Gráficas de rachas. Construye una gráfica de rachas para las 40 cantidades de voltaje. Al parecer, existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control. Para resolver este ejercicio, nos dirigimos a estadística, herramientas de calidad y gráficas de corrida. En subgrupo indicamos casa y datos, graficar medias de subgrupo. Proseguimos a dar a aceptar. El cual, como respuesta a este ejercicio, indicamos que no hay un patrón que sugiera que el proceso no esté bajo control estadístico. Con base en la gráfica de rachas, parece que el proceso está bajo control. Esto sería nuestra respuesta para el ejercicio 19. Ejercicio 20. Gráficas R. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica de rangos y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control. Para realizar este ejercicio nos dirigimos a Minitab, Estadística, Gráficas de control, Gráficas de variable para subgrupos y la gráfica R. Como observaciones indicamos los datos de casa y subgrupos número 5. Proseguimos a dar a aceptar. El cual, como podemos observar en la gráfica, existe un buen control estadístico, ya que no existen los 8 puntos consecutivos, ni hay puntos fuera de los límites, tanto inferiores como superiores, el cual como respuesta indicamos que tiene un buen control estadístico. Ejercicio 21. Nos indican que debemos construir una gráfica S para los datos de la tabla 14.4 y que comparemos el resultado con la gráfica R. Para resolver este ejercicio, tomamos de referencia temperaturas, nos dirigimos a estadística, gráficas de control, gráficas para subgrupos, gráfica S. En las observaciones indicamos lo que es temperatura y subgrupos valor 10. Proseguimos a dar a aceptar. El cual, al hacer la comparación entre ambas gráficas, concluimos que al realizar la comparación con los 3 criterios, las gráficas están bajo control. Esta sería nuestra respuesta para el ejercicio. Ejercicio 22. Construcción de una gráfica de medias basadas en desviaciones estándar. En este ejercicio nos indican que utilicemos los datos de la tabla 14.1 para construir una gráfica de medias basadas en desviación estándar y que comparemos el resultado con la gráfica de medias basadas en los rangos muestrales del ejemplo 5. Para resolver este ejercicio, previamente ya habíamos hecho la gráfica de las desviaciones estándar, el cual ya solamente realizaremos la comparación. Podemos concluir en este ejercicio que al realizar el análisis basadas en las desviaciones estándar, encontramos que hay una discrepancia, el cual notamos que no hay un control estadístico. Esta sería nuestra respuesta para el ejercicio.
Continuando con el tema 14.3, gráficas de control para atributos. En el ejercicio 1 nos indican que si la proporción de defectos se monitorea con una gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricación y por qué. Como respuesta a este ejercicio, vamos a indicar que no. Es posible que las proporciones de defectos en muestras repetidas se comporten de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, como del 90%, de manera que casi ninguna tableta cumple con las especificaciones de fabricación. Ejercicio 2. Suponga que se monitorean las tabletas de aspirina Bayer para garantizar que las proporciones de defectos estén bajo control estadístico. Un inspector de control de calidad selecciona al azar muestras de 100 tabletas cada una. Si los números de defectos en las primeras 5 muestras son 2, 1, 0, 4 y 3, calcule el valor de P. Para resolver este ejercicio, ingresamos la fórmula, que es el número total de los defectos entre n muestras. Procedimos a dar a aceptar, el cual nos da como resultado 0.02. Ejercicio 3. Límites de control. Remítase al ejercicio 2 y calcule los valores de los límites de control superior e inferior. ¿Alguno de esos valores necesita algún ajuste? Explique. Para resolver este ejercicio nos dirigimos a Minitab. Utilizamos los datos del ejercicio anterior. Nos dirigimos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y valor P. Las variables vamos a indicar los defectos y el tamaño de su grupo, las 100 muestras. Procedimos a dar a aceptar, el cual nos arroja esta gráfica, que nos dicen que el valor P es 0.02. Su límite inferior es de 0 y su límite superior es de 0.062, el cual como respuesta indicamos que el límite inferior se reemplaza a 0, ya que es imposible tener valores negativos de proporciones, y su límite superior es 0.062. Esa sería nuestra respuesta a este ejercicio. Ejercicio 4. Interpretación de una gráfica de control. Suponga que se monitorea la proporción de tabletas de aspirina Bayer defectuosas por medio de una gráfica de control y se concluye que el proceso no está bajo control estadístico, debido a que existe un patrón decreciente que no es aleatorio. ¿Se debe corregir el patrón decreciente? ¿Qué debe hacer la compañía? Para este ejercicio, como indica que tenemos que suponer, damos como respuesta que sí se debe corregir el patrón descendiente. La compañía debe realizar un nuevo control para nivelar los resultados de las gráficas. Este sería nuestra respuesta al ejercicio número 4. Determinar si un proceso está bajo control. En los ejercicios 5 al 8, examine la gráfica de control P que se presenta y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios se establecen para una falta de control y cuál se debe de aplicar. Como observamos en la gráfica número 5, no se cumplen los 3 criterios, ya que no existen los 8 puntos consecutivos, los puntos no están fuera de los límites y podemos indicar que está bajo control estadístico. Para el ejercicio 6, indicamos que está bajo control estadístico, ya que los puntos están dentro de los límites, pues no rebasan el límite inferior y el límite superior.
En la gráfica 7 parece que el proceso está fuera de control, porque se observa un patrón de tendencia creciente y hay un punto fuera del límite de control superior, el cual podemos observar que hay 8 puntos consecutivos que están por arriba de la línea central. Y para la gráfica número 8 indicamos que está fuera de control, ya que existen 2 puntos fuera de los límites. Como podemos observar, aquí está el punto fuera del límite inferior y otro punto fuera del límite superior. Estas serían las respuestas para estas gráficas. Construcción de gráficas de control P. En los ejercicios 9 al 14, utiliza los datos de proceso para construir una gráfica de control P. En cada caso, utiliza los 3 criterios para establecer una falta de control listados en la sección 14.2 y determine si el proceso está bajo control estadístico, el cual en el ejercicio 9 nos dicen que consideremos un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en los lotes consecutivos. Nos dice que construyamos una gráfica de control para la proporción P de defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer que hay una falta de control y cuál se debe aplicar. Para resolver este ejercicio nos dirigimos a Minitab, cual ya tengo aquí la lista de los defectos. Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, valor P. De variables indicamos los defectos y en el tamaño de los subgrupos ponemos valor 10.000, el cual nos los indican aquí en los defectuosos, el valor de 10.000. Proseguimos a dar a aceptar, el cual, como podemos observar, está en control estadístico, ya que no cumple los 3 criterios de los puntos consecutivos. Los 8 puntos no está fuera del control de los límites. Como respuesta decimos que está dentro del control estadístico para realización de este ejercicio. Ejercicio 10. Gráfica para desfibriladores defectuosos. Resuelva el ejercicio 9 suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100 en vez de 10.000. Compara la gráfica de control con la del ejercicio 9 y comenta sobre la calidad general del proceso. Para resolver este ejercicio nos dirigimos a Minitab, estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y gráfica P. Indicamos como variables defectos, pero en este caso vamos a indicar los 100. Proseguimos a dar a aceptar. Del cual nos arroja esta gráfica, el cual podemos observar que está dentro de los parámetros de los límites inferiores y superiores, el cual indica que tiene un buen control estadístico, ya que no tiene los 3 criterios de los 8 puntos consecutivos y no están fuera de los rangos. Haciendo comparación con el ejercicio anterior, podemos observar que tienen los mismos parámetros, el cual la única diferencia es que el límite inferior y límite superior tienen diferentes cantidades o valores, pero en general podemos decir que las dos gráficas tienen un buen control estadístico. Este sería nuestro resultado al ejercicio realizado. Ejercicio 11. Gráfica P para matriculación en la universidad. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 1.000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron a la universidad.
Los resultados se listan a continuación. La gráfica P indica que este tipo de inscripciones son lo suficientemente altas. Para resolver este ejercicio nos dirigimos a Minitab, Estadística, Gráficas de control, Gráficas de atributos y P. En variables indicamos los años y los tamaños de los subgrupos, que son los 1000. Proseguimos a dar a aceptar. El cual, como podemos observar, los parámetros están dentro de los límites inferiores y superiores. No cumplen los 3 criterios, que son los 8 puntos consecutivos, y no están fuera ningún punto de los límites. El cual, como respuesta a este ejercicio, indicamos que el proceso está bajo control estadístico. Las inscripciones universitarias oscilan entre el 60 al 67%, de manera ideal, y se encuentra dentro del límite, el cual tiene un control estadístico. Este sería como respuesta al ejercicio que realizamos. Gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos, se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. Nos preguntan que si parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores de este ejercicio se basaron en los datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Para realizar este ejercicio, vamos a poner estos números en Minitab, el cual ya los tengo aquí anotados, y nos vamos a dirigir a Estadística, Gráficas de control, Gráficas de atributos y la gráfica P. Indicamos como variables la celda de años y tamaños de los subgrupos de 100.000. Proseguimos a dar a aceptar. El cual, como podemos observar, la gráfica va decreciendo y existen puntos que están fuera de los límites, el cual podemos decir que no hay un control estadístico, porque tanto como en el nivel inferior y superior están fuera de los límites y existen muchos puntos fuera de ellos. Y la gráfica va decreciendo, el cual el índice de violencia va bajando considerablemente. Esta sería nuestra respuesta al ejercicio realizado. Ejercicio 13. Gráfica para votantes. En cada uno de 23 años recientes y consecutivos de elecciones nacionales, se seleccionan al azar 1.000 estadounidenses en edad de votar, y se determinó el número de individuos que votaron. Los resultados se listan a continuación. Los años impares corresponden a los años de elecciones presidenciales. Comente acerca del comportamiento de votación de la población. Para realizar este ejercicio nos dirigimos a Minitab. Una vez estando aquí, nos dirigimos a Estadística, Gráficas de control, Gráficas de atributo y Gráficas valor P. Las variables indicamos la celda de elecciones y el tamaño de los subgrupos ponemos 1000, el cual no los indicaron aquí, que fue el valor de azar de la edad de los votantes. Proseguimos a dar a aceptar. Como pueden observar, los puntos están fuera de los controles tanto del límite superior como inferior.
y no existe una aleatoriedad entre ellos, el cual podemos decir como resultado que el proceso no está bajo control estadístico, ya que hay puntos fuera de los límites de control inferior y superior, y se observa un patrón no aleatorio de proporciones que baja de manera consistente y luego vuelve a subir. Parece que las proporciones más altas de personas votan en los años que hay elecciones presidenciales. En general, las proporciones de votantes son sumamente bajas. Menos del 60% de las posibles votantes realmente votan, y dicho porcentaje debería ser mucho más alto. Esta sería nuestra respuesta para el ejercicio realizado. Ejercicio 14. Gráfica para índice de nacimientos. En cada uno de 20 años recientes y consecutivos, se seleccionaron al azar 10.000 personas, y se determinó el número de nacimientos que generaron. Los resultados se listan a continuación. ¿Cómo podrían explicarse los resultados? Para resolver este ejercicio, tomamos como de referencia a las 10.000 personas. Nos dirigimos a Minitab, Estadística, Gráficas de control, Gráficas de atributos y Gráfica P. Como variable ponemos los nacimientos y el tamaño de los subgrupos, los 10.000. Proseguimos a dar a aceptar, el cual, como podemos observar en la gráfica, existe un buen control estadístico, ya que no están en los 3 criterios, el cual nos indica que son los 8 puntos consecutivos, no está fuera de los límites superiores e inferiores, y podemos observar que en el quinto año está decreciendo la gráfica, pero en pocas palabras podemos decir que esta gráfica tiene un buen control estadístico. Esta sería nuestra respuesta para el ejercicio. Ejercicio 15. Construcción de una gráfica NP. Nos indican que construyamos una gráfica NP para el ejemplo 1 y que comparemos el resultado con la gráfica de control P obtenidas en esta sección. Para resolver este ejercicio, nos dirigimos a Minitab. Previamente nos vamos a Estadística, Gráficas de control, Gráficas de atributos y NP. Como variable ponemos los defectos y en su grupo ponemos 10.000. Proseguimos a dar a aceptar. El cual, al realizar la comparación tanto de NP como la gráfica P, podemos decir que la gráfica P y la gráfica NP difieren en las escalas de valores, por lo que P tiene un valor de 0.02 y NP un valor de 20. Y podemos ver que sería un problema en el número de defectos dentro del proceso y no el conjunto de valores. Esta sería nuestra respuesta para este ejercicio.